Muy buenos días, profesora. Me llamo Gabriel Guzmán, soy de la sección B de quinto año, número 15 en la lista, y hoy mi presentación les va a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por bioelementos principalmente primarios como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas orgánicas están basadas en la química del carbono. Estas son producto de las reacciones químicas del cuerpo o del metabolismo de los seres vivientes, es decir, sin todas aquellas moléculas propias de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyente de sus cuerpos. Una de las características más relevantes de las biomoléculas orgánicas es su versatilidad a la hora de formar estructuras. Esta enorme diversidad de variantes orgánicas que pueden existir se debe a la situación privilegiada que aporta el átomo de carbono en el centro del segundo periodo. Este átomo de carbono posee 4 electrones de último nivel de energía. Gracias a su electronegatividad media, es capaz de formar enlaces con otros átomos de carbono, formando cadenas de distancia, forma y longitud abiertas o cerradas, con enlaces sencillos, dobles o triples en su interior. Las biomoléculas se dividen en 5 categorías: los lípidos, glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos y las vitaminas. Los lípidos son un tipo de grasa cuyo número de moléculas es variado y se caracteriza en general por su solubilidad. Es igual tanto en el agua como en los solventes orgánicos llamados también liposolubles, los cuales pueden ser acetona, éter, cloroformo o el etanol. Los lípidos cumplen dos funciones primordiales para las células. Por una parte, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas celulares y por otra parte, los triglicéridos, sin el principal almacén de energía de los animales. Los glúcidos son un tipo de carbohidratos o también conocidos como hidratos de carbono, los cuales se componen también de hidrógeno y de oxígeno. Y sin la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales, la glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productores de energía de la glucosis. Es usada en todos los números evolutivos, desde las bacterias hasta los vertebrados. Muchos organismos, especialmente los vegetales, almacenan sus reservas en forma de almidón en estructuras dominadas amiloplastos. En cambio, los animales forman el glucógeno. Entre ellos se diferencian por la cantidad y el número de ramificaciones de la glucosa. Las proteínas son el tipo de biomoléculas orgánicas que se encuentran en mayor cantidad de concentraciones en los seres vivos. Estas se constituyen de aminoácidos, los cuales son macromoléculas. Las proteínas se componen de aminoácidos, estructurados en cadenas lineales. Son un tipo de moléculas las cuales son más pequeñas y en total se cuentan que existen al menos 29 tipos diversos. Estas cumplen funciones diversas que dependen del tipo de proteína. Los ácidos nucleicos son esenciales ya que éstas permiten tanto transmisión como el almacenamiento de información genética. Hay dos tipos, el más conocido es el ADN y el otro el ARN. El ADN realiza la acción de llevar información genética hacia las células, mientras que el ARN funciona como molécula que ayuda a convertir esa información en secuencias de aminoácidos. Básicamente es un intermedio de las proteínas. Las vitaminas. Estas son esenciales ya que permiten crear reacciones enzimáticas. En la mayoría de los casos, para que un organismo pueda tener altas concentraciones de estos compuestos, es necesario que consuma una dieta completa y equilibrada, que incluyan alimentos que posean una variada cantidad de vitaminas. Tanto la deficiencia como el exceso de los niveles vitamínicos corporales pueden producirse enfermedades que van desde leves a graves, incluso muy graves como la pelegra o la demencia, etcétera, incluso la muerte. Las biomoléculas son indispensables para el nacimiento, desarrollo y funcionamiento de todas las células que conforman los organismos vivos. Cumplen funciones vitales de sostén, de regulación de procesos y de transporte de sustancias en que cada una de las células que forman los tejidos, órganos y sistema de órganos. La falta determinada biomolecular en algún organismo vivo puede provocar deficiencia y desequilibrio en su funcionamiento, provocando su deterioro o la muerte. La galactosa es un azúcar simple o monosacárido formado por 6 átomos de carbono o hexosa, que se convierte en glucosa en el hígado como aporte enérgico. Además, forma parte de los glucolípidos y las glucoproteínas de las membranas celulares, sobre todo de las neuronas.
La glucosa es una de las fuentes de combustible preferidas del cuerpo en forma de carbohidratos. Y para finalizar, la celulosa es un compuesto químico orgánico muy común en el reino vegetal y en algunos seres del reino protista. En consecuencia, constituye la biomolécula más abundante de nuestro planeta. A continuación, aquí les adjunto las referencias de donde yo saqué la información. Muchísimas gracias por ver la presentación.